Hola, soy Marina Besné, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy también os traigo un dibujo a bolígrafo con acuarela, pero esta vez he intentado hacer una cosa un poco diferente que se llama doble exposición. Hay como una foto delante y otra foto detrás que se mezclan, crean un efecto como si una de las fotos estuviera dentro de la otra o algo así. Para ello he elegido esta fotografía, se me ocurrió la idea en cuanto la vi. El autor o autora de la foto de la chica no sé quién es, lo siento. He vuelto a sacar la foto de Pinterest y como hago capturas de pantalla y luego las utilizo varios meses después, luego me cuesta una barbaridad encontrar quién es el autor o autora. Así que pido disculpas, si alguien sabe quién es, pues ya sabéis que me lo podéis decir en los comentarios. Me apetecía que tuviera el brazo por delante de lo que sería la foto que quedaría por detrás, a ver si me explico bien. O sea, que la doble exposición se creara únicamente en el cuerpo, en la cara mezclándolo un poco con los rasgos de la chica y que el brazo quedase por delante. En un principio se me había ocurrido hacer esta foto. En un principio se me había ocurrido hacer el dibujo de doble exposición. En un principio se me había ocurrido hacer el dibujo de doble exposición con la fotografía de esta chica mezclada con la fotografía de algún río. Pero estuve buscando en internet y no conseguí ninguna foto que me convenciese. Entonces directamente empecé a buscar fotos de National Geographic, que me encantan, en internet, y encontré una fotografía de una aurora boreal que me pareció que encajaba muy bien. La fotografía de la aurora boreal la sacó Kamil Nureyev. Es una foto obtenida en Rusia el 28 de septiembre de 2016, he tenido que mirar la chuleta. Y el fotógrafo cuenta que le gustó mucho la foto porque cuando estaba sacando la forma de la aurora boreal le recordó a la proporción áurea matemática. Dato así curioso que meto yo para que sepáis. Para hacerme idea del posible efecto que voy a conseguir con el dibujo, lo que hago es hacer una pequeña prueba en Photoshop. Y nada, directamente, si os parece, podemos ir empezando. A veces, cuando hago un dibujo en doble exposición, que tenga una foto delante y otra detrás que se mezclan, me gusta hacer montajes en Photoshop. No soy para nada buena con el programa, con lo cual los montajes que hago son súper sencillos y utilizo muy pocas herramientas y bastante fáciles. Una de las herramientas que más utilizo es el lazo magnético. Esta herramienta sirve para definir el contorno de manera intuitiva que más adelante quiero recortar. Como el montaje lo utilizo únicamente para hacerme una idea de cómo va a quedar el dibujo, no me molesto demasiado en recortar los bordes correctamente. Eso sí, hay que tener cuidado de no soltar el ratón mientras estás seleccionando, porque entonces tienes que volver a empezar, o yo al menos no conozco un truco para hacerlo de otra forma. En un principio se me había ocurrido hacer el dibujo de la doble exposición con esta foto, lo que pasa es que luego cuando vi el montaje no me gustó tanto cómo quedaba. La idea era fusionar la cara de la chica con el paisaje que hay detrás. Para ello utilicé el modo de fusión superponer, que conseguía un efecto bastante parecido a lo que yo quería hacer. Después probé con la foto de la aurora boreal y me gustó más cómo quedaba la fusión. Luego queda encajarla en su sitio y mejorar algunas cositas de la fotografía que no me terminaban de convencer, como por ejemplo no quería que se viese ni la mesa ni la mano que tiene delante de la camiseta. Para tapar la mano, un recorte muy sencillo utilizando el lazo magnético y después rellenar de negro. Y el tapón de clonar para hacer desaparecer el brazo. Esta herramienta está guay porque va copiando abajo lo que estás seleccionando arriba. Si os fijáis, aquí he seleccionado mal el sitio de arriba porque sin querer estoy copiando abajo el pelo de la chica, pero selecciono un poquito más a la derecha y se soluciona fácilmente. Y una vez tengo en Photoshop el efecto que quería conseguir, ya solo falta pasar a la acción. Lo primero que voy a hacer es empezar repasando el dibujo a lápiz con bolígrafo. Si no habéis visto todavía mi primer vídeo en el que dibujo un cuerpo con bolígrafo Bic, os recomiendo que lo hagáis, ya que en este explico perfectamente el truco que utilizo para encajar bien las proporciones a lápiz. Después borro el lápiz con goma de borrar con mucho cuidado y me quedo únicamente con el bolígrafo. Empiezo a dibujar por el pelo. Para este dibujo, como tiene mucha parte de acuarela, utilizo un papel específico de acuarela. Es un papel de la marca Arches, de bastante gramaje, en concreto son 300 gramos, y aunque es de grano fino, tiene bastante textura, lo que dificulta un poco el trazo con el bolígrafo. No sé si se aprecia bien en este primer plano que los trazos a boli no son tan seguidos como a mí me gustaría, es decir, que tienen cierta discontinuidad. Aun y todo, al tratarse de un pelo liso es bastante más sencillo que si fuera un pelo rizado. Tengo un poco la sensación de que me repito muchísimo, ¿no? No sé, de que os digo lo mismo en todos los vídeos. Bueno, yo de momento sigo a lo mío. El pelo en este tipo de dibujos que no son hiperrealistas lo hago un poco a mi manera, es decir, mantengo un poco las luces y las sombras, lo que es blanco y lo que es negro, digamos, y lo hago más o menos como a mí me parece. Y antes de empezar con la acuarela, voy a aplicar un líquido enmascarador en las zonas que quiero reservar para no pintarlas con la acuarela. Acordaros de utilizar un pincel de plástico o un pincel al que no le tengáis mucho cariño, porque como ya os he dicho en algún que otro vídeo, si utilizáis un pincel que os guste con el líquido enmascarador y no lo limpiáis al momento, ese pincel se estropea seguro. Dejo secar el líquido enmascarador 1 hora por lo menos y empiezo ya con la acuarela. Lo primero que hay que hacer es preparar la paleta de color, que yo también soy la leche, o sea, no tengo ni idea de usar la acuarela y me pongo a dibujar una aurora boreal. O sea, una paleta de colores un poco más complicada y abstracta. Empiezo con este pincel plano y ancho porque quiero hacer la primera capa de acuarela a grandes rasgos. Empiezo con una pincelada muy aguada sin demasiado pigmento, ya que lo que me interesa en esta primera capa es cubrir toda la superficie que quiero dibujar y no hace falta centrarme demasiado en los detalles. Y aquí va un truquito. Se me ocurrió utilizar papel de cocina para quitar partes de la acuarela en la que quiero poner esa nube verde tan característica de la aurora boreal.
Bueno, más que nube es como una luz de color verde o algo así, ¿no? Me estoy volviendo un poco loca para conseguir un tono de verde, azulado, turquesa. Para difuminarlo lo que hago es aplicar bastante agua al pincel y con ello pues hacer pinceladas un poco hacia arriba y hacia abajo y más o menos pues difuminar el color. Intento conseguir la mayoría de tonos verdosos o azul verdosos que aparecen en esta luz de la aurora boreal. Pero como es algo así un poco abstracto, tampoco sé muy bien ni cómo aplicarlo ni nada. O sea, estoy un poco perdida en cuanto a cómo representar lo que es esta luz. A la hora de difuminar estoy improvisando un poco. Estoy jugando con la cantidad de agua que necesita el pincel en función del pigmento que quiero aplicar para conseguir mayor o menor grado de color. Unos tonos más claros para intentar captar esa luz y la aplico justo en el centro. Intento difuminarla un poquito para que no sea demasiado directa. Intento utilizar todos los verdes que tengo en la paleta, o por lo menos la mayoría de ellos. El verde lima, que lo procuro aplicar lo más cerca posible de la luz, es decir, de los blancos. También el verde turquesa, con el que ya intento separarme un poco del centro hacia la oscuridad, digamos. Y los mezclo y los difumino de una manera un poquito aleatoria. Debo decir que mi paleta de color es algo limitada, porque cuando estuve buscando colores que se parecieran a los de la foto, me costó un montón encontrarlos, y de hecho solamente encontré un par de ellos. Y un poquito de azul oscuro para darle el color de la noche. El tono de azul que he utilizado es un color súper oscuro, que se llama azul índigo. Es un color muy bonito que representa muy bien la noche. De momento puedo decir que estoy bastante orgullosa de cómo están quedando los colores. Pero también te digo que ahora mismo me estoy dando cuenta de que va a quedar bastante oscuro el dibujo y que apenas se le va a ver la cara a la chica. Aunque realmente ya sabía que esto iba a pasar. Y es cierto que me parecía que podía quedar la cara muy oscura, pero también me gustaba el resultado. Y empiezo con la luz verde de abajo, a ver qué tal se me da. Esta vez lo voy a grabar en cámara un poco más rápida, porque como es un proceso muy parecido al anterior, pues me da la sensación de que no necesita tanto detalle. Esta parte baja que estoy dibujando ahora me está resultando un poquito más complicada, porque se trata del mar, es donde refleja la luz de la aurora boreal, con lo cual conseguir estos efectos, pues bueno, es un poco más difícil. Utilizo este pincel grande y plano para difuminar la pintura blanca y que dé efecto de luminosidad. Y con un pincel más fino utilizo la misma pintura blanca para aplicar lo que sería el centro de la luz. Como veis, no soy capaz de dejar las cosas como estaban y tengo que volver a lo que ya había dado por terminado para darle pues un toquecito más. De esta manera se puede ir difuminando hacia afuera, con el dedo con lo que haga falta, hasta conseguir el degradado deseado. Un poquito más de azul índigo y vamos a conseguir que la noche sea más noche, es decir, que sea un poquito más oscuro todavía. Y volviendo a la parte de los reflejos, decir que en esta parte hay mucho más contraste entre lo que es el azul oscuro y el verde, es decir, entre la luz y el reflejo de la noche. Con un pincel redondo de punta bien fina marco bien el azul oscuro, que contraste bastante con el verde. Y poco a poco voy detallando los reflejos de la aurora boreal en el agua. Utilizo un secador de pelo para acelerar el proceso de secado de la acuarela, un palpe con la mano para ver si ya está, un poquito más le falta todavía. Y siguiente paso, me ayudo de una regla para que quede de manera bien horizontal la franja de tierra en la que acaba el cielo y comienza el agua. Que por cierto, antes os he dicho que era el mar, pero yo creo que es un lago. No sé, no estoy segura tampoco, ¿eh? Ahora dibujo los árboles que quedan por delante del agua y esto nos va a ayudar a tener una sensación mayor de profundidad. Los dibujo en acuarela negra sin pararme demasiado en los detalles de las hojas. Esta sensación de profundidad que crean los árboles ayudan a comprender que lo que hay detrás de los árboles es agua. Le empiezo a pintar la camiseta de negro. No sé por qué me gusta pintar las camisetas negras. He empezado a hacerlo con acuarela, pero me he dado cuenta que es bastante mejor hacerlo con acrílico. La pintura acrílica es bastante más densa y es mucho más capaz de conseguir un efecto opaco sin tener que gastar tanta pintura. Pero antes de empezar voy a poner cinta de carrocero para que los bordes queden bien rectos. Y como podéis ver, con pintura acrílica se rellena muchísimo más rápido. Para hacer las estrellas en el cielo intenté aplicar un truquito que aprendí hace tiempo, que es poner un poco de pintura en un cepillo de dientes y hacerle así con el dedo para que salga así, pues bueno, un poco gotitas en todas direcciones. No conseguía el efecto que deseaba, entonces lo he hecho de la manera tradicional, con un pincel de una en una. Es un poco más lento, pero para mí más eficaz. Y ahora retiro el líquido enmascarador que he utilizado para evitar poner acuarela en el brazo y en la mano de la chica. Es bastante fácil de quitar, sobre todo en este papel, que es un papel de alto gramaje y no nos llevamos nada de papel. Se puede retirar con el dedo, con una goma de borrar o como queráis, pero a mí con el dedo me resulta bastante cómodo. Eso sí, hay que tener bastante cuidado y hacerlo despacito. Pues ya solo queda retirar la cinta de carrocero y empezar con el boli. Empiezo por el ojo de la chica. Lo malo es que el dibujo que tenía se ha quedado casi completamente tapado por la acuarela, que es muy oscura. Entonces estoy dibujando un poquito a ciegas. Además, dibujar sobre acuarela en un papel encima de tan alto gramaje está resultando bastante difícil manejar el trazo. Además, en la parte de la cara la idea es que fuese un poco mezcla entre la acuarela del fondo y el boli, entonces tampoco me estoy preocupando mucho de que los trazos estén muy marcados. La parte del brazo es como un dibujo tradicional de los que suelo hacer a bolígrafo. Me suele gustar empezar con las líneas clásicas en varias direcciones para dotarlo de textura, es decir, me gusta hacer líneas paralelas, perpendiculares y en diagonal
que con eso ya le conforman un poco la textura de la piel y luego ir sombreando de más oscuro a más claro a medida que lo vaya pidiendo el dibujo. Como ya os he comentado en alguna ocasión, este papel, que es específico de acuarela, tiene una textura muy gruesa, es de alto gramaje. Entonces los trazos del bolígrafo no quedan tan fluidos o tan homogéneos como a mí me gustaría. Se complica especialmente en la parte de la mano, que tiene muchas luces y muchas sombras. Y como os decía, en este papel, que no puedes hacer un trazo tan fluido, pues no queda tan homogéneo como quisiera. Mi firma para poder dar por terminado el dibujo y ya está. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y el dibujo en doble exposición. A mí me parece que ha quedado bastante bien lo que es la combinación que yo quería conseguir de la doble exposición, es decir, que el paisaje quede como integrado en el cuerpo de la chica. Igual no ha sido la foto más acertada porque al tener una tonalidad tan oscura, pues con el boli no contrasta demasiado, pero bueno, también quería que fuera un poco esa la idea, o sea, que el boli no fuera tan protagonista, sino que se mezclase un poquito. Tenía ganas también de probar un nuevo reto con acuarela, colores diferentes, colores complicados de difuminar, como los que son en una aurora boreal, y bueno, en general estoy contenta con el resultado, me ha gustado sobre todo hacerlo, probar cosas nuevas y todo lo que sean retos diferentes a mí me encantan, o sea que me he quedado muy a gusto. Espero que os haya gustado a vosotros también y bueno, espero veros en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.